Vamos a continuar viendo lo que es el ciclo Rankine ideal con una variante, que en este caso es con recalentamiento. La diferencia respecto al ciclo Rankine ideal que habíamos estado viendo es que aquí suministramos calor en una primera etapa que va del punto 2 al punto 3. De aquí se depresiona, bueno, entra el calor, el vapor a la turbina en el punto 3 y sale en el punto 4 a una menor presión. La diferencia es que en este punto se vuelve a recalentar este vapor y se mete a una segunda turbina para finalmente salir a una presión mucho más baja y entrar a lo que es el condensador. ¿Okay? Estas son las diferencias principales y lo podemos ver pues en este diagrama. Tenemos nuestra bomba que va del punto 1 al punto 2, entra el condensado, se incrementa su presión, entra a una caldera que es del punto 2 al punto 3, donde se va a suministrar calor. En el punto 3 va la entrada de la turbina, sale de esta turbina a una presión inferior a la que entró, regresa nuevamente a la caldera o a algún otro dispositivo donde se vuelve a calentar, se alcanza otra vez la temperatura de entrada de la turbina en el punto 5, pero este vapor va a una presión más baja. Entonces en la primera turbina se conoce como turbina de alta presión y la segunda turbina como turbina de baja presión. Al salir de la segunda turbina, pues llega a lo que es la entrada del condensador y va de nuevo a la bomba para repetirse el ciclo. Bien, el balance de energía para este ciclo es lo mismo que hemos estado viendo. La única diferencia es que para el balance del calor de entrada, pues debemos considerar lo que es el calor en la primera etapa y el calor que se suministra para recalentar ese vapor. Y en el trabajo de la turbina, ahora tenemos dos turbinas, entonces debemos considerar el trabajo en la turbina 1 y el trabajo en la turbina 2. ¿Ok? Los demás cálculos siguen siendo los mismos para el trabajo de la bomba, el calor en el condensador, la tasa de calor de entrada, la tasa de calor de salida. Vamos a ocupar igual las entropías para determinar calidades de vapor. Las eficiencias, si en algún momento las llegamos a requerir, se calculan de la misma manera. Y igual lo que es la eficiencia térmica de todo el ciclo, el trabajo neto, lo seguimos obteniendo de la misma forma. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro el ciclo de Rankine ideal con calentamiento. Para esto vamos a tomar el ejemplo 10.4 del libro de termodinámica de Sengel, séptima edición, y nos dice que una central eléctrica que opera con el ciclo Rankine ideal con recalentamiento, el vapor entra a la turbina de alta presión a 15 megapascales y 600 grados centígrados y se condensa a una presión de 10 megapascales. Si el contenido de humedad del vapor a la salida de la turbina de baja presión no excede el 10.4%, entonces esto quiere decir que la diferencia de esto sería la calidad del vapor. Nos pide determinar la presión a la que el vapor se debe recalentar y la eficiencia térmica del ciclo. ¿Ok? Y nos dan esta otra indicación, que el vapor se recalienta hasta la temperatura de entrada de la turbina de alta presión. Con esto, lo primero que nos pide es la presión a la que el vapor se debe recalentar. Para esto, lo que tenemos que hacer es, primero, ubicarnos en el punto 4, que es la presión que estamos buscando. ¿Cómo buscamos esta presión? Ok, pues si bien recuerdan, esta es una isobara, la curva de presión, llega aquí, hace esto y continúa por acá. Ok,
Entonces, de aquí podemos ver que la presión en el punto 5 es la misma presión en el punto 4. ¿Ok? Entonces, del punto 4 no conocemos ni temperatura ni presión, pero del punto 5 sí conocemos la temperatura, que es de 600 grados, que es la misma de temperatura de entrada a la turbina de alta presión. Sí, esa nos las indicó el problema y pues aquí está indicado, ¿no? Son esos 600 grados centígrados. ¿Ok? Entonces tenemos que ir a la tabla de vapor sobrecalentado. En esta tabla de vapor sobrecalentado nos ubicamos y buscamos vapor sobrecalentado y tenemos que requerimos de al menos dos propiedades para poder determinar lo que andamos buscando, ¿sí? Que en este caso sería la presión. La primera propiedad que tenemos es una temperatura de 600 grados centígrados, pero necesitamos otra propiedad. Esa otra propiedad que podemos conocer es la entropía, ¿sí? Entonces esta es la entropía en el punto 5 y en el punto 6 es la misma. Entonces si determinamos primero la entropía en el punto 6, la vamos a igualar con la del punto 5 y con esta propiedad vamos a ir a la tabla de vapor sobrecalentado y buscar a 600 grados centígrados y a la entropía que encontremos el valor de la presión, que es lo que andamos buscando, la presión de entrada en el punto 4. Pero ya dijimos que esta presión es la misma en el punto 5 que en el punto 4. Entonces, para ello, tenemos que el punto 6, este aquí, se encuentra a 10 kilopascales. Y la calidad del vapor en el punto 6, nos las dio el problema, es de .896. El problema nos decía 10.4 de humedad. Entonces la diferencia es la calidad del vapor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a nuestra tabla de líquido saturado. Buscamos a 10 kilopascales. Sí, esta es la tabla de presión. 10 kilopascales. Aquí la tenemos. Y a 10 kilopascales vamos a sacar los datos que necesitamos, que son las entropías en la fase líquida, .6492, ¿sí? Que es este que tenemos aquí. Aquí tenemos la calidad del vapor, que es esta, y la diferencia de entropías entre la fase de vapor y la fase líquida, que es esta de aquí en medio, ¿no? De 7.4996. ¿Ok? Entonces con esto ya determinamos la entropía en el punto 6. Entonces lo que hacemos es irnos a la tabla de vapor sobrecalentado y con una temperatura de 600 grados centígrados y una entropía con un valor de 7.3688, vamos a buscar la presión a la que se encuentra este punto y este punto, ¿sí? Que es la entrada de la turbina de baja presión. Entonces tenemos 600 grados centígrados y andamos buscando 7.3688 de entropía. Entonces regresamos a la tabla de vapor sobrecalentado y andamos buscando a 600 grados centígrados un valor de 7. En estos ninguno da 7. En este caso tampoco dan 7, ninguno. En esta otra tabla, o sea, vamos a 1.4 megapascales y bueno, nos estamos aproximando a un valor de 7. Llegamos a esta sección de la tabla, seguimos buscando 7.8, 7.7. Lo que andamos buscando es 7.36. Entonces seguimos avanzando en la tabla. 7.36, 7.43, ya estamos más cerca. Y entonces encontramos que 600 grados y
Ok, aquí tenemos un valor de 737 y un valor de 731. Entonces el más cercano a 736, que es casi 737, sería este. Entonces de aquí podemos decir que la presión de entrada a la turbina va a ser de 4 megapascales. Bien, entonces ya tenemos ese valor. Y bueno, ya que estamos en el punto 6, podemos aprovechar, calcular la entalpía. Ya sacamos, tenemos la calidad del vapor, tomamos de la tabla de vapor saturado a 10 kilopascales, tomamos los valores de las entalpías para la fase líquida y la fase vapor, que serían estos de aquí, 191.81 y 2392.1. Ese sale de aquí. Entonces con esto pues ya tenemos la entalpía en el punto 6 que vamos a requerir más adelante. Entonces, para determinar lo que es la eficiencia térmica, la estrategia más sencilla que tenemos para resolver no solo este, sino los problemas que hemos visto anteriormente, ciclo de Carnot, ciclo de Rankine ideal y el ciclo de Rankine real, pues es determinar las entalpías en todos los puntos. ¿Sí? Conociendo las entalpías en todos los puntos, pues ya podemos nada más sustituir en nuestras fórmulas y encontrar la eficiencia, trabajo neto, calor de entrada, calor de salida. ¿Ok? Entonces vamos a seguir esta estrategia y lo que vamos a hacer primero es determinar la entalpía en el punto 1. La entalpía en el punto 1 pues es la entalpía en el punto de saturación que sacamos hace un momento y es este de aquí, ¿no? 191.81. La entalpía en el punto 2 tenemos que el trabajo de la bomba puede obtenerse como la diferencia de entalpías de entalpía 2 menos entalpía 1, ¿sí? O bien puede obtenerse por el volumen específico multiplicando la diferencia de presiones. Entonces, a 10 kilopascales vamos a sacar el valor de volumen específico, que es este, 0.001010. Aquí lo tenemos. Y vamos a multiplicar por la diferencia de presiones. Entonces, estos megapascales lo pasamos a kilopascales multiplicando únicamente por 1000. Le restamos los 10 kilopascales. Y bueno, las unidades nos van a quedar a kilopascales por metro cúbico, pero tenemos ese factor de conversión que nos deja el resultado en las unidades que queremos, ¿no? Kilojoules sobre kilogramo. Y de la otra forma que tenemos para calcular el trabajo, pues vamos a despejar lo que es entalpía 2, que nos va a quedar entalpía 1 más el trabajo de la bomba. Entalpía 1 pues ya la conocemos, el trabajo de la bomba lo acabamos de obtener y con esto pues vamos a calcular el valor de la entalpía número 2. Entonces hasta aquí ya tenemos entalpía 1 y entalpía número 2. Para la entalpía número 3 tenemos que estamos en la región de vapor sobrecalentado, estamos a 15 megapascales. Entonces ahí lo único que hacemos es nos vamos a la tabla de calor de vapor sobrecalentado y buscamos a una presión de 15 megapascales que tenemos aquí y una temperatura de 600 grados centígrados. Entonces a 15 megapascales y 600 grados centígrados el valor de la entalpía es de 3583.1. ¿Ok? Ya tenemos ese valor. Entonces para el punto 4, en el punto 4 lo que ya sacamos anteriormente es lo que es la presión de entrada de la bomba, que es de 4 megapascales. Entonces también en la tabla de vapor sobrecalentado vamos a ir y vamos a buscar a una presión de 4 megapascales, que es aquí, y con el valor de entropía que acabamos, el valor de entropía del punto 3, que este sería también a 15 megapascales y 600 grados centígrados. Ese valor de entropía es de 6.6796, que es este de aquí.
Entonces, con estas dos propiedades, la presión y la entropía, vamos a ir a buscar en la tabla de calor sobrecalentado a 4 megapascales y tenemos que el valor de 6.6796 pues nos queda entre estos dos valores, ¿ok? 4 megapascales y un valor de entropía de 6.796, pues interpolando estos dos valores, la entalpía en el punto 3 nos va a quedar con un valor de 3155.00. ¿Ok? Entonces ya tenemos el punto 4 también. Entonces vamos al punto 5. En el punto 5 tenemos también pues una presión a la entrada del punto 5 de 4 megapascales. Tenemos el valor de entropía que sacamos en el punto 6 y tenemos una temperatura de 600 grados centígrados. Entonces, si buscamos con la temperatura de 600 grados centígrados y el valor de entropía, que es el mismo en el punto que en el punto 6 que calculamos anteriormente, pues entonces buscamos en la tabla de calor sobrecalentado, nos vamos a una temperatura nos va a dar 4 megapascales, que ya determinamos que está esa presión, y 600 grados centígrados, ¿sí? Un valor de entalpía para el punto 5 de 3674.9, ¿ok? Entonces este ya está especificado, ya tenemos entalpía en el punto 5 y la entalpía en el punto 6 pues ya la habíamos calculado en el punto anterior, ¿sí? Con la calidad de vapor y las propiedades de saturación a las que corresponden al punto 6, ya se había obtenido esta entalpía, ¿ok? Entonces esa es la misma que tenemos aquí. Ya tenemos entalpía 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y no queda más que sustituir para sacar lo que es la eficiencia térmica del ciclo. La eficiencia térmica del ciclo es 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada. El calor de entrada, en este caso, sería el calor que se suministra de este punto a este punto, que sería el de la caldera, más el calor para recalentar ese vapor. Entonces quedaría como queda aquí, ¿no? H3, entalpía 3 menos entalpía 2 más entalpía 5 menos entalpía 4. Sustituimos y obtenemos este valor para el calor de entrada. Para el calor de salida, pues aquí únicamente es del punto 6 al punto 1, quedaría H6 menos H1. Sustituimos los valores y obtenemos este valor para el calor de salida. Entonces, si sustituimos calor de salida, calor de entrada, podemos obtener fácilmente el valor de la eficiencia, que es lo que andamos buscando. Y bien, si ven, la estrategia de solución es buscar lo que son las entalpías y con eso podemos llegar al resultado muy fácilmente.